Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a su canal Universo ABA. Hoy vamos a presentar el siguiente programa: las señales del regreso y sus tiempos. Muchísimos creyentes, muchísimos cristianos desconocen el llamado pequeño Apocalipsis de Jesús. Son las propias palabras del Maestro las que señalan el tiempo de su segunda venida. Bueno, sin mayor dilación, veamos. Lo importante para el Maestro era, en su primera venida, y es en estos tiempos de su segunda venida, cumplir con la misión que le fue encomendada por el Padre. Su reino, ese reino que no era de este mundo, fue el elegido para despertar a los hijos de los hombres de su letargo, de sus miedos, de su esclavitud al mundo de un sinfín de creencias que los alejan de su naturaleza divina y de las demás conciencias, humanas o cósmicas. Las señales de su segunda venida no hay que buscarlas muy lejos, pues el Maestro dejó en sus propias palabras referencia a esos tiempos. El Apocalipsis de Juan es un tratamiento, una apreciación del cómo, pero como he dicho en otras ocasiones, el Maestro nos muestra propiamente los tiempos, advirtiendo que quien espera una hora, un día exactos, como si su segunda venida fuera un estreno de Hollywood, pues vivirá los tiempos con gran sorpresa, quizá muy lejos de esa hora y de ese día por él esperados. Lo he comentado en otras ocasiones, la gente cuando habla del Apocalipsis normalmente tiene en su pensamiento a Juan, el Apocalipsis de Juan. Pero cuando se habla del Apocalipsis, realmente, ¿qué es lo que queremos decir? O sea, no es el fin del mundo. El Apocalipsis simple y llanamente es un cambio. Cuando el Maestro dice volveré, no es para terminar con el mundo, es para un cambio a mejor. El mundo por venir, ese mundo que viene de la mano del Maestro de Maestros, es realmente un mundo abierto a la conciencia, no pasto de un sinfín de creencias a cual más fallida. Bien, hay que tener eso presente, porque el Apocalipsis realmente es un tiempo de esperanza. También tenemos que tener en cuenta que esos cambios realmente en un planeta, en una bendita morada donde el mal acampa a sus anchas, pues tendrá un proceso, ¿no? Son como los dolores de parto. O sea, una mujer cuando está embarazada, a la hora de dar a luz, pues realmente pues puede tener dolores y pensar que, bueno, que se le va la vida, pero en el momento en que ve al bebé, se acabó todo. Los dolores quedaron atrás. Bueno, pues este nuevo renacer, que es lo que significa realmente el final de los tiempos del mal, pues también tiene un proceso donde el mal, que tan bien ha arraigado en este planeta, pues dará los coletazos de turno, ¿no? Bien. Marcos 13. Señales del regreso de Jesús. En el llamado pequeño Apocalipsis de Jesús se encuentran las señales del regreso del Maestro. Es el catalogado como capítulo 13 de Marcos o sus paralelos en Mateo 24 y Lucas 21. Lo esencial del regreso está dicho por labios del Maestro. No se necesitan intérpretes de estos tiempos, ni siquiera por la manipulación y tergiversación que han sufrido estos lobos a través de los siglos, de acomodos a cada golpe de viento de los hombres de la Iglesia. Las palabras del Maestro no pasarán,
sus enseñanzas, su original mensaje para los hijos de los hombres, se han extendido muy a pesar de la misma institución creada con su nombre, pero que institucionalmente tan distante estaba y está de su espíritu. Como he dicho en varias ocasiones, el mensaje dado para señalar esos tiempos no fue dado a su generación, fue dado realmente para que fuese descubierto en los tiempos de su segunda venida. Así todo ha servido, igual que todo el resto de enseñanza del Maestro, ha servido para dar su sencillo mensaje. Su sencillo mensaje. Siempre, no me canso de repetirlo, el Maestro vino a señalar tiempos, el tiempo de su segunda venida, que significa un nuevo renacer a estos hijos de los hombres, a esta conciencia humana, y señalar para aquellos que andan despistados, que realmente para entrar en ese camino no se necesita en el mundo de las creencias, sino el mundo de la conciencia. Conciencia que se basan en dos mandamientos muy sencillos. Ama a Dios, ama al Creador, no me importa cómo lo llames. Ama a un ser superior, ese ser superior del que depende o del que ha emergido todo lo que puedas o no puedas imaginar. Eso por un lado. Y después ama a las otras conciencias como a ti misma. Porque está todo entrelazado. En este universo de conciencia, todas las conciencias están entrelazadas y son parte de la conciencia suprema. Cuando tú haces daño a otra persona, te lo estás haciendo a ti mismo y se lo estás haciendo al Creador. Llames como lo llames. Y si bien realmente Jesús dejó sentadas las señales de su venida, de la que hablaremos dentro de muy poco, también es cierto que el Maestro no vino a fundar ningún tipo de iglesia, pero sí sabía cuál sería el camino humano de su mensaje. Muchos vendrán en mi nombre, haciendo alusión directamente que se crearía una corriente humana de poder que usando su nombre intentarían doblegar y dominar y esclavizar con 1000 miedos distintos a las propias conciencias. Marcos 13 nos revela la importancia de ver más allá de lo aparente, de escuchar por encima de los ruidos de las creencias y de los odios sembrados por el mal a través de los siglos. Marcos 13 nos revela la importancia de estar preparados para la llegada del Maestro, porque su retorno significa un renacer, y solo aquellos que estén preparados, abiertos ya sus corazones y sus mentes a sus conciencias como a las estrellas, podrán recomenzar un nuevo periodo para los hijos de los hombres. Esta última humanidad está agonizando con todo su mal, encarnado en tantos hombres y tantas instituciones humanas sostenedoras del mal. Pero esa agonía es para dar paso a otro mundo, a otras relaciones, a otros conocimientos. No es el fin, ni mucho menos, de los hijos de los hombres o de este hermoso planeta azul, esta bella morada del Padre. El bien que representa el Maestro será la guía de los nuevos tiempos. Un bien que no beberá de ignorancias y miedos, sino de, como digo, nuevos conocimientos y nuevas relaciones entre los hombres. Lo he dicho en la presentación y es importantísimo interiorizarlo. Los tiempos por venir son algo completamente distinto. Es el exterminio del mal. Puede parecer, y a muchísima gente le parecerá, que el mal, es consustancial a la naturaleza humana y lo tendremos ad infinitum. Pues no necesariamente. Es más, el mal ha preñado todas las humanidades que han habido hasta hoy en día. Y esta última humanidad se ha llevado el premio, por decirlo de alguna manera humanamente entendible. Las barbaridades que se han podido cometer han crecido inclusive con el salto del conocimiento, con ese salto científico, con ese salto tecnológico. Sí, hemos llegado a Marte, ¿no? Somos capaces de comunicarnos en el instante, aunque estemos unos
a las antípodas de los otros. También ha servido, pues, no sé, para agilizar, dramatizar aún más las torturas. Por ejemplo, el mal, lamentablemente, se ha apoderado de este planeta desde hace eones, prácticamente desde su comienzo, con el gran engaño. Sin embargo, la segunda venida del Maestro lo que viene es a constatar que esos tiempos ya, esos tiempos donde el mal se ha acampado a sus anchas, ya terminan. Por eso siempre digo, la misión del Maestro como enviado siempre fue señalar tiempos, su segunda venida, que en aquel entonces los escogidos por el Maestro, esos íntimos que no le comprendieron, que lo único que hicieron, y muy bien, fue sembrar ese mensaje de amor y esperanza entre los hombres. En esos íntimos el mensaje se propagó sin saber realmente qué es lo que estaban haciendo, pero el Maestro lo sembró. Vino a sembrar, yo vuelvo porque el mal tiene que ser arrasado. Y vuelvo en estos tiempos. ¿Cuáles? Los veremos ahora. Que, bajo nuestro humilde criterio, son estos tiempos, y ya diré por qué. Vamos a ver ahora a continuación esos dos verbos, esas señales, que la gente está esperando, no sé, que el Vesubio, o que caiga un meteorito, que caiga un asteroide, que puede pasar, pero es otra cosa. Las señales a las que se refiere el Maestro vienen dadas en su propio discurso. Veamos. Marcos 13, las entrañas de las señales del regreso de Jesús. Las entrañas de Marcos 13 son los dos verbos que dejan al desnudo el misterio que, por siglos, sirvió de esperanza, pero también para alimentar la sensación de un agotamiento visceral. El Maestro no viene y el mal sigue galopando a sus anchas. Estos dos verbos son escuchar y ver. Hago un paréntesis para leer el capítulo 13 de Marcos, ¿no? Donde realmente el Maestro de Maestros dice cuáles serán las señales y cómo será esa segunda venida de su persona. Veamos. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos, a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros
los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijera, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros os digo, a todos los digo, velad. Este es el capítulo 13 de Marcos, y esa contraposición entre ver y escuchar, o entre escuchar y ver, es la base de la señal que da el nazareno, que da el maestro de maestros, para estar pendientes, para comprender que su segunda venida está a las puertas. Sigamos. Estos dos verbos marcan una época, la presente, y unos tiempos, los presentes. Sin días ni horas, solo señalan cómo lograr reconocer esos tiempos en los que el Maestro regresa. Y junto a él, junto con él, esas huestes de conciencias cósmicas, muchos los llamaban ángeles, otros lo nombraban como dioses, y que forman parte de esas conciencias hermanas llamadas a ayudar ya abiertamente a los seres humanos en los primeros pasos de su nuevo mundo, ya abierto a las estrellas. Obviamente tenemos que partir antes de nada
del hecho mismo de que la figura de Jesús de Nazaret es poco comprendida hoy en día, menos aún entenderla como una conciencia cósmica. O la sacan fuera de curso con conceptualizaciones de todo tipo, desde que es hijo de Dios a cualquiera de estas fundamentaciones racionales, dogmáticas, teológicas, que no llevan a ningún lado. Y entonces perdemos como quien dice, perdemos la esencia propia del maestro. Entonces, partiendo de que su naturaleza es, digamos que incomprendida, pero además de eso, que realmente los finales de los tiempos son muchas veces también desfigurados. La gente entiende como grandes catástrofes donde el mundo se va a acabar, donde como todo está hecho un desastre, bueno, mejor que se arrase todo, que se termine todo ya. No, es un cambio, una evolución, no una revolución, una evolución. Por otro lado, está también el sesgo, digamos, de ese imaginario colectivo, ¿no? El apocalipsis como algo más aferrado a la narrativa, al relato de Juan, que realmente a los logos del maestro. El maestro no le importa tanto, ya lo he dicho en otras ocasiones y lo repito, desde nuestro humilde ver, al maestro no le importa tanto el cómo. Lo que le interesa es la espera, que aquella gente llamada justamente a vivir esos nuevos tiempos, realmente estén preparadas para esos tiempos. ¿Cómo? Reconociendo la conciencia que son, esa conciencia que es parte del Padre, como todas. Lo que pasa es que unos aprenderán ahora y otros terminarán aprendiendo en otros tiempos, en otros espacios, en otros mundos. Partiendo que al maestro lo que realmente le preocupa es esa espera, que la gente esté preparada, que los seres humanos, que las conciencias humanas estén abiertas al amor que son. ¿Cómo descubrir esa conciencia que compartimos todos? Viéndonos al espejo. ¿Pero qué espejo? ¿Al espejo de quién? ¿Quién es ese espejo? El maestro lo dice por activa y por pasiva. Ese espejo que reflejará tu conciencia son tus hermanos. Cuando seas capaz de mirarte en ese rostro distinto de tus hermanos y seas capaz de verte a ti mismo, encontrarás el camino hacia ese corazón, por muy equivocado que esté, por muy errado que esté, porque están errados por las creencias. Ya he dicho en otros posts que el maestro no viene a hablar a las creencias, ni a las judías, ni a las cristianas que se hicieron en su nombre, ni a ninguna. Viene a hablar a las conciencias, a los seres humanos, a los hijos de los hombres, que en su momento tienen que estar ya habitando ya este cosmos maravilloso, del cual forman parte, pero del cual vienen. Vuelvo y repito, sería muy ingenuo llegar a pensar y creerse de que la vida se formó aquí en la Tierra, y que esta especie que se llama inteligente es fruto únicamente en todo este vasto universo. Y como no hemos sido capaces de llegar tecnológicamente a otros mundos, pensamos que los otros mundos tampoco pueden venir aquí. Es una vanidad, un narcisismo de especie increíble, ¿no? Pero bueno, todo se anda y todo llega. Lo importante a retener es que los tiempos a los que se refiere el maestro, él los deja plasmado en su propio logos, en su propia explicación a sus íntimos. Cuando le preguntan, bueno, ¿cuándo va a suceder todo esto? Que me dice que se acaba el templo, se cae. Bueno, en ese discurso que viene plasmado en Marcos 13 y sus paralelos, esos dos verbos son importantísimos. Cuando dice, escucharéis esto y aquello y lo demás allá, pero no es el momento. Ahora, cuando veáis esto, esta contraposición es fruto de este siglo. Hace muy poco que el ser humano tiene esa capacidad de ver lo que sucede en la distancia. A lo largo de los siglos, la única manera de conocer alguna noticia de un sitio lejano consistía en la espera de alguien que trajese la noticia.
y la única forma de ver un acontecimiento era, obviamente, estar sobre el terreno. Hoy en día, ya desde hace unas cuantas décadas, las noticias se escuchan y se ven de distinta manera. Hasta tal punto que podemos escuchar y ver un acontecimiento a tiempo real, sin importar si el origen del suceso o la noticia esté en las antípodas de donde estamos nosotros. Esto que puede parecer algo normal para los millennials, los índigo, los niños Z, etcétera, hasta hace muy poco era un cuento de ciencia ficción. El maestro señaló estos acontecimientos cuando contrapuso los verbos escuchar y ver. Obviamente, el maestro se adelanta a los tiempos porque los conoce. Igual que conocía que en su nombre vendrían muchos, que se formaría una institución como es el cristianismo, también señaló que su segunda venida, su regreso, ya a recoger lo que se ha sembrado, no a sembrar más. Ya es tiempo de cosecha, no es tiempo de siembra. Bueno, serán justo cuando no solamente escuchéis, sino cuando también veáis. Creo que quizá es tan natural, damos tan por sentado que este salto tecnológico, pues, no sé, es como algo obvio, ¿no? Sin darnos cuenta que realmente vienen a reflejar algo que ya en boca del maestro, este no es el Apocalipsis de Juan, esto no es cualquier otra profecía, sino en boca del propio Jesús, vienen a señalar los tiempos. Alguno podrá pensar, bueno, ¿por qué tiene que ser ahora? No, sí, vale. Ya podemos vernos y escucharnos en tiempo real desde un punto del globo a las antípodas. Perfecto. Pero eso no significa, ¿no?, que sean estos tiempos. ¿Por qué no? Más adelante. Veamos. Sigamos. Señales del regreso de Jesús. ¿Por qué estos tiempos y no en el siglo XXII? Estaremos cometiendo, aunque sea de buena fe, los mismos errores que cometieron aquellos que querían ver en su propia época la llegada del Maestro. ¿Por qué no su regreso en el siglo XXII o en el XXIII o en cualquier otro tiempo futuro? Aquí donde conviene aclarar y recordar un par de cosas. Primero, la fecha y la hora están dadas y solo es potestad y conocimiento del Padre el comienzo del nuevo renacer. Lo segundo y vital es recordar que el Maestro no pone el énfasis ni la importancia en el cómo, ni en la hora, sino en la espera. Esperar su segunda venida es estar preparado para esos tiempos, y estar preparado para esos tiempos significa recordar que solo hay un camino hacia el conocimiento y hacia las estrellas, a saber, poner en práctica sus dos únicos mandamientos, en el sentido de enseñanzas, no de obligaciones. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hay que estar preparados porque el Maestro viene descalzo, tal y como están las voces que, a lo largo y ancho de este mundo, dan cuenta de su regreso. Aclarado esto, veamos. El Maestro de Maestros a lo que le da importancia no es al cómo va a suceder esos cambios, ese nuevo reino, sino realmente a que la gente esté preparada. No me canso de repetirlo porque es la base. La gente está esperando un apocalipsis sin darse cuenta que lo que hay que estar preparado para esos tiempos que vienen. Obviamente, para entrar en ese nuevo reino, repito, tampoco hace falta conocer ni del mensaje del Maestro. Toda aquella persona, toda aquella conciencia que obra bien hacia las demás, ama y perdona, estará en otro reino. Me da igual que sea comunista, atea, que no crea en nadie y demás y demás y demás. Cristianos, budistas, musulmanes, de donde venga, da igual. El Maestro no vino a hablar a creencia, vuelvo y repito, viene a sembrar el amor, el despertar a esa conciencia. En otros posts ya señalé el por qué
Solo el Padre sabe de esa hora y de ese día. De esa libertad que somos depende el curso de la historia. Por eso es importantísimo despertar cada quien a su propia conciencia que es. Porque el rumbo no vendrá de la mano de una estructura, de una institución y demás, viene del cambio de cada uno. El maestro no vino a hablarle al Imperio Romano, a hablarle ahí al Sanedrín, etcétera, etcétera. El maestro vino a hablarle de tú a todo el mundo. El adelanto tecnológico, por el que los verbos escuchar y ver pueden conjugarse en tiempo presente, sin importar lo tan cerca o lejos que se encuentre la fuente del receptor, estos tiempos tecnológicos, digo, por sí mismos, no serían suficiente motivo para dar cuenta de estos tiempos de su segunda venida. Estos tiempos tecnológicos, si no hay grandes cambios, pueden acompañar los siglos venideros, sin duda. Sin embargo, hay otra referencia a dichos tiempos en los labios del Maestro. Si esos tiempos no fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. Esta sentencia no solo indica hasta qué punto el mal será capaz de actuar contra la humanidad a través de sus adoradores, sino que marca un punto de referencia, una señal de que los acontecimientos humanos ligados al mal, que acampa a sus anchas en esta humanidad, se intensificarán hasta límites inimaginables. La sociedad humana de estas últimas generaciones, digamos, desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial, allá por el año 1914, ha ido acumulando crueldades contra sí mismas no vistas en ninguna época anterior, ni en ninguna humanidad anterior. Las dos guerras mundiales, el auge y caída del Imperio Soviético que llevó a la tumba a millones de seres humanos por el simple delito de no pensar igual y, sobre todo, de no obedecer ciegamente la autoridad del líder, el nazismo y sus chimeneas de la muerte, los yémeres rojos, toda esa retahíla de un sinfín de dictadores de todo color, desde África hasta Sudamérica, sin olvidar el Caribe, algunos con aromas a santidad, pero empolvados de azufre, todos sedientos de cometer las más viles acciones contra sus detractores. Guerras santas, y qué decir de esas economías genocidas que solo persiguen convertir al ser humano en una mercancía. ¿Para qué seguir? Creo que cualquier persona que guste informarse de las atrocidades recientes y las presentes, estaría de acuerdo que el ser humano, la sociedad humana, está al borde del precipicio, al borde de la locura. ¿Cuánto más habrá que padecer? El Maestro, y junto a él las conciencias cósmicas hermanas, están a las puertas. El Maestro no solamente contrapone esos dos verbos entre escuchar y ver, no es solo cuando escuchéis de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de hambre, de reino contra reino, de padre contra hijo, sino cuando veáis todo esto. Esos tiempos realmente son los presentes, en los que realmente la tecnología, el salto tecnológico de los últimos decenios, permite esto que estamos haciendo hoy en día, viéndolos independientemente de la distancia. Bien, pero como dije, eso no sería suficiente, pero el Maestro da un paso más y señala, si esos tiempos no fuesen acortados, nadie se salvaría. ¿Qué es lo que quiere decir el Maestro? La crueldad del hombre contra el hombre se acentúa hasta tal punto que el mal va a acampar por doquier de una manera brutal. Cuando el ser humano no puede vivir en primera persona las desgracias, el sufrimiento, el dolor que significa la inhumanidad,
esa capacidad de crueldad que tiene el ser humano contra otro hermano, por causa de un sinfín de creencias fallidas. Cuando se distancia de esa situación, pues a veces no es capaz de ponerse en la piel del otro. Pero desde hace 100 años para acá, el ser humano ha cometido grandísimos delitos contra sí mismos. Quizá, estoy seguro, ha sido el siglo más sangriento de la humanidad. También, lo que comentaba la semana pasada, el salto tecnológico, el salto del conocimiento, por pequeño que esté siendo, tampoco ha sido puesto al servicio de la prosperidad del conjunto humano. Uno puede estar tentado a pensar, bueno, que todavía es poco, es decir, que el ser humano no le vale ya las guerras genocidas, fratricidas, las guerras económicas, esas economías genocidas que yo denomino y que para mi humilde ver cobran más víctimas que muchísimas guerras. Si no es suficiente el hambre que están pasando en muchísimas partes del mundo por esas mismas economías genocidas, y no es suficiente esas guerras ideológicas que lo único que persiguen es mantener una estructura de poder sin importarle la cantidad de víctimas que arrastra, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, uno puede estar tentado a pensar de que, bueno, el ser humano puede aguantar mucho más en sus espaldas. Personalmente, no lo creo. Como digo siempre, la humilde misión de esta conciencia es simplemente anunciar unos tiempos. No imponer, no, que tengo la razón, no. Yo expongo lo que se me ha dicho, lo que se me ha comentado, lo que sé, sin ningún tipo de imposición. Simple y llanamente, en el caso que nos ocupa hoy, de esas señales del regreso, para mí, para nosotros, es más que evidente. Vuelvo y repito, el ser humano está demasiado preocupado en estos mundos donde parece que la velocidad de la cotidianidad del humano vivir va parejo a la velocidad de las redes, donde realmente tiene muy poco tiempo para parar, pensar y decir, bueno, ¿hacia dónde voy? Estamos en sociedades donde las zonas de confort se multiplican, donde, como comentaba antes, la indiferencia es el pan nuestro de cada día. Claro, como no nos toca directamente el que nos corten la yugular por pensar X cosas, o porque nos cae una bombita, o que me estén matando de hambre porque no tengo trabajo, como eso no me toca directamente, pues no existe. Pues sí existe. Y cada cual en su terruño, ¿no? Empezando, como les dije antes, por las economías. Las economías, no hay ninguna economía realmente sana que esté al servicio de la conciencia humana. Son todo economías genocidas. Están para esclavizar a unos hombres sobre otros. El maestro viene a hablar a las conciencias. La conciencia humana ya tiene que dar otro salto, un salto de conocimiento. Entre ellos, cómo organizarse realmente en base a lo que son, a conciencias, no creencias. Resumiendo un poco, las señales del regreso del Maestro, de la segunda venida de Jesús, están labradas por sus propios labios. Se encuentran en lo que se cataloga como el Evangelio según San Marcos 13, Mateo 24 o Lucas 21. Lo importante de ese discurso, de lo que se dice ahí, es la contraposición entre esos dos verbos de escuchar y ver. No es cuando escuchéis los rumores de guerra, las guerras fratricidas, la persecución que tendrán muchísimos cristianos, sino cuando veáis. Ese salto tecnológico se está dando en nuestros días, hace muy poco, prácticamente se está dando hoy en día. Todavía hay parte del globo donde realmente la globalización tecnológica está llegando recién, pero está ahí mismo.
está a las puertas. Alguien podrá pensar, bueno, vale, sí, se están dando las condiciones, ya todo el mundo podrá ver cualquier acontecimiento desde cualquier parte del globo, venga por donde venga. Perfecto. Se están dando las condiciones, pero ¿por qué tiene que ser hoy? También el Maestro nos viene a señalar, si esos tiempos no fuesen acortados, aquí no se iba a salvar nadie. ¿Por qué? Porque el mal hará de las suyas. Hoy lo estamos viendo. En estos últimos 100 años, la capacidad de destrucción del hombre ha sido mayúscula. Hoy en día, sin ir más lejos, lo podemos ver. Las economías son economías genocidas. Hay todavía conflictos abiertos por doquier. El mundo de las creencias se ha impuesto a las conciencias humanas. Hacen creer a los seres humanos que simple y llanamente son creencias, cuando su divinidad la da la conciencia que son. El Maestro vino a hablar a las conciencias, no a las creencias. ¿Por qué en estos tiempos? Amén de lo que dice el Maestro. Porque el mal ya tiene que ser desterrado. O sea, el llamado de este planeta, como morada del Padre, como una morada de ciertas conciencias, las conciencias humanas, ya tiene que estar libre de. Hay procesos cósmicos que se tienen que dar, simple y llanamente. Ya han habido, como ya he dicho en otras ocasiones, han habido varias humanidades. Esta es la última, por decirlo de alguna manera. Y los tiempos del cambio, de ese nuevo renacer, se están dando. Como digo siempre, este humilde ser, este humilde mensajero, esta humilde conciencia, no intenta imponer nada ni entrar en controversia. Simplemente uno anuncia lo que uno conoce, lo que uno sabe. No vengo o no me expongo para que me crean. Simplemente mi tarea es anunciar y dar unas razones, poner unas razones sobre la mesa, para que aquella persona que pueda sentir cierta afinidad, pues bueno, diga, bueno, no estoy solo, ¿no? Que no se preocupe, que los tiempos llegan. Les guste o no les guste al mal. La gran mayoría realmente tendrán que repetir la lección en otros predios. Porque, como he dicho en otras ocasiones, una de las leyes universales es que nadie pasa de curso sin haber aprobado realmente. Aquí no se puede copiar, aquí no se puede hacer engaño. Realmente, las lecciones que cualquier conciencia tiene que aprender de amor, de compasión, de misericordia, de ser creadores, pero constructores, no destruyendo, es una lección que es particular de cada conciencia y no vale engaños. Lo que no aprendes en un momento tienes que aprenderlo en otro. Lo único que esta morada del Padre, como morada, ya el mal tiene que ir caminando. Son infinitas las moradas que hay. En muchísimas están en igual o peor situación que está el ser humano hoy en día. Y en otras pues están muchísimo más avanzados. En otros niveles de existencia, en otros niveles de realidades. Alguien puede pensar que bueno, que esto es, que lo que este humilde ser les comunica simple y llanamente son buenos deseos. Si yo tuviera que hablar por mí, me callo la boca. Porque realmente el Maestro lo dejó bien claro. Lo dejó bien claro. Muchos son los llamados y muy poquitos los escogidos. Llamados son todos. Por eso, la necesidad de expandir su mensaje a todo el globo. Ya lo dije en otros posts. Me reitero, el Maestro viene a hablar a las conciencias. Y para poder llegar al reino, a ese reino que viene, a ese nuevo renacer, no se necesita un pasaporte cristiano. Simple y llanamente necesitas un corazón abierto al amor y al perdón, a las otras conciencias, a los otros hermanos. No hay más. Es el mundo de las creencias los que limitan, los que frenan, los que ponen fronteras. Jesús vino a trascender todo eso. Y los tiempos del mal, de ese mal que te hace alejarte de la fuente y de las demás conciencias, ya están
finiquitados, ya están vencidos. El Maestro venció al mal ya en su primera venida. Y ahora simple y llanamente, como dije anteriormente, Él viene no a sembrar, sino a la cosecha, ¿no? Sin miedos, no hay infiernos. Simple y llanamente hay procesos, hay evoluciones, no revoluciones. Y este planeta, por decirlo de alguna otra manera, está evolucionando hacia otro nivel de conciencia de los seres que en ella habitan. Una conciencia que ya está abierta a sí misma y al conocimiento propio de todo lo que significa este gran misterio que es el universo. Que de misterio, como decía el Maestro, y dice el Maestro, pues poco a poco se va desvelando a nivel de los pasos que se van dando. Bien, por esta semana me despido. Espero que de alguna u otra manera les haya llegado el mensaje, les haya ayudado de alguna manera. Porque como digo, este humilde servidor, la única misión que tiene es anunciar estos tiempos que vienen. Bueno, sin más, muchísimas gracias, una feliz y bendecida semana, y recuerden, hagan el bien, no miren aquí y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Muchísimas gracias, hasta la próxima.